La orquídea negra. Blake había estado sufriendo de un exceso de trabajo y un fuerte ataque de insomnio, por lo que, constituyéndose en su propio médico, se recetó el remedio más simple y mejor de todos: aire fresco y ejercicio. Decidió tomarse unas pequeñas vacaciones fuera de Londres, y se instaló en una pequeña posada en Helsing, un pequeño pueblo de Essex. Allí, cenaba tranquilamente a las 7, y después, hiciera buen tiempo o lloviera, hiciera frío o calor, salía regularmente a caminar unas buenas 15 millas en la oscuridad. No era especialmente divertido, pero le hizo mucho bien. Volvía agradablemente cansado, demasiado cansado para permanecer despierto y preocuparse por esto y aquello, y dormía el sueño de los justos, aunque consta en acta que los injustos, a veces, duermen sin ninguna molestia particular. Había estado en Helsing solo una semana, y estaba pensando en marcharse en un par de días, cuando, inesperadamente, un misterio salió a su encuentro. Iba paseando tranquilamente en el crepúsculo, con su vieja pipa de espuma entre los dientes, y una útil vara de fresno en el hueco del brazo, rumbo a la posada, cuando, de repente, se topó con varias luces, y un grupo de hombres inclinados sobre algo en el camino, a menos de 100 yardas de distancia. Conocía bien la zona, gracias a sus paseos nocturnos, y sabía que la cabaña más cercana estaba al menos a un cuarto de milla de distancia, tras una curva del camino y fuera de la vista. El camino principal, que conducía a la estación de Helsing, a una milla de distancia, se bifurcaba en un camino secundario, que llevaba a una pequeña aldea conocida como Helsingford. Los dos caminos se unían entre sí, en un ángulo agudo, con el vértice apuntando hacia Helsing. Era una zona particularmente desolada, con una densa vegetación a ambos lados del camino, y tenía una reputación bastante mala, por ser frecuentada por vagabundos. El grupo de hombres estaba reunido en un punto, a unos 70 metros más allá de la intersección de los dos caminos. Blake, al ver inmediatamente que algo no iba bien, se apresuró a avanzar hasta unirse a ellos. Eran 6 en total, y 2 de ellos, procedentes de las cabañas más cercanas, portaban faroles para iluminarse. En medio de los hombres reunidos, yacía el cuerpo de un hombre mayor, obviamente muerto, con la cabeza horriblemente golpeada. Estaba tendido a un lado del camino, y su ropa mostraba que había estado dando vueltas y más vueltas en el suelo. No había otras heridas visibles. La luz enfermiza e incierta de los faroles hacía parecer que todavía se retorcía convulsivamente en su lucha con la muerte. Pero al tocar su pierna, que estaba doblada en una posición extraña, le confirmó a Blake que llevaba muerto algún tiempo. Los campesinos que lo habían encontrado estaban atónitos, y era obvio que necesitaban urgentemente una mente que los guiara. «Bill está muerto», dijo uno de ellos, mirando a su alrededor, pues todos conocían a Blake de vista. «¿Qué es lo mejor que podemos hacer, señor?» Blake miró el cuerpo. Era el de un hombre que ya había pasado de la mediana edad, con largas patillas grises, la barbilla bien afeitada, y vestido con lo que debería haber sido un traje de buen corte. Llevaba gafas, que estaban rotas y astilladas, tiradas en el suelo a 1 metro de distancia, y la parte posterior de la cabeza ofrecía un aspecto espantoso. «Pero si es el viejo señor Smithers, de Grange», dijo Blake, inclinándose. «Sí, señor, es el pobre señor Smithers, y jamás ha existido un caballero de mejor corazón. Tiene la cabeza rota, y él solía pasar por aquí, con la regularidad de un reloj, todas las noches en el tren de las 10, y los viernes llevaba una bolsa con sus ganancias, para depositarlas en el banco los sábados. El señor Smithers era socio en una próspera tienda de telas en la ciudad vecina. Su sobrino dirigía el negocio, pero el señor Smithers lo vigilaba de cerca, y viajaba de Helsing a Helsingford, con la regularidad de un reloj todos los días, más por costumbre que por necesidad, ya que había ganado lo suficiente como para poder retirarse de forma modesta. Su única pasión en la vida, sin embargo, eran sus flores, y sobre todo, su pequeño cultivo de orquídeas, donde pasaba todas las mañanas. Difícilmente se podría concebir un individuo más inofensivo, ni más metódico ni regular, tanto que cualquiera podría haber puesto en hora su reloj, por la puntualidad de sus movimientos. The Grange, como se llamaba la casa del señor Smithers, estaba situada en las afueras de Helsing. Blake miró su reloj. Eran casi las 11:30,
y era viernes por la noche. ¿Alguno de ustedes ha visto la bolsa que, según dicen, solía llevar consigo ese día de la semana? Preguntó. No, señor, dijeron 3 o 4 voces a coro, era una bolsa negra y pequeña. Seguro que quien lo mató se la llevó. La gente siempre decía que un día el señor Smithers acabaría muerto en el camino, con esa idea suya de llevar fajos de billetes consigo después del anochecer. Este es un lugar muy malo, frecuentado por vagabundos, gitanos y demás. He visto pasar por aquí 2 de sus carromatos esta mañana. Blake asintió pensativo, y dijo: Sí, lo sé. Están acampando en el camino, 3 o 4 millas más allá. Pasé por allí no hace mucho. Ahora, ¿alguno de ustedes me podría prestar un farol? Gracias. Quiero que todos ustedes vengan al costado del camino, y esperen pacientemente hasta que haya examinado el cuerpo. Los hombres obedecieron de buena gana, muy contentos de encontrar a alguien a quien poder transferir la responsabilidad. Blake se arrodilló y dejó el farol en el suelo. La herida en la nuca era claramente el resultado de un golpe terrible, asestado con tanta fuerza que había hundido la base del cráneo, como una cáscara de huevo, y la muerte debió de ser instantánea. Sin embargo, a pesar de eso, el cuerpo sin duda había sido movido después de la muerte, no levantado y llevado, sino arrojado a un lado, por así decirlo, y dado vueltas una y otra vez, ya que, tanto la parte superior como la inferior de las ropas, estaban cubiertas de polvo y suciedad del camino. La naturaleza de la herida también hacía difícil determinar a simple vista qué tipo de arma había sido utilizada. El aspecto general sugería que se trataba de un maníaco homicida, de estatura gigantesca y ferocidad similar a la de una fiera, armado con un garrote improvisado a toda prisa, arrancado de algún poste o barandal, que se había abalanzado sobre su desprevenida víctima con la velocidad de un torbellino. Blake recordaba haber oído que el señor Smithers era muy sordo, hecho que daba más fuerza a la teoría. Por otra parte, un maníaco homicida rara vez espera para robar a su víctima. Su único móvil es el de matar a su presa con salvaje regocijo. La riqueza, el dinero o las joyas no tienen ningún interés para él. La bolsa que contenía el dinero ciertamente había desaparecido, y además, el reloj y la cadena del muerto habían sido arrebatados, como atestiguaban un eslabón roto de la cadena, prendido aún en el ojal. Sin embargo, en sus bolsillos todavía había monedas sueltas, por valor de un par de libras, y los gemelos de oro y un hermoso alfiler de corbata, engastado en brillantes, estaban intactos. Blake se sintió desconcertado por un momento. Era posible, por supuesto, que los gitanos o algún vagabundo pudieran haber tenido algo que ver con el crimen, pero no lo creía probable. En el estallido de una pelea o en una venganza, la vida humana no es algo a lo que se le ponga un precio muy alto, pero en este caso no había habido pelea ni riña, y asociar al inofensivo y metódico señor Smithers con algún plan de venganza era, a primera vista, ridículo. Blake estudió el camino y sus alrededores, lo mejor que pudo, a la tenue luz del farol. A ambos lados, durante una distancia considerable, el camino estaba densamente arbolado, y habría sido muy fácil para cualquiera acechar al comerciante y atacarlo de repente, especialmente para alguien que supiera que el señor Smithers viajaba regularmente en el tren que llegaba a las 10 y tenía la costumbre de llevar consigo una cantidad considerable de dinero los viernes por la noche. Se volvió hacia el cadáver y examinó su posición con más exactitud. Estaba tendido, como ya se ha dicho, de espaldas, ocultando parcialmente la herida, con la cabeza descubierta, los rasgos contraídos y distorsionados, en una expresión fija de horror y consternación. Tenía un puño fuertemente apretado, los dedos de la otra mano abiertos, con la palma hacia arriba. Una pierna, la izquierda, estaba torcida a la altura de la rodilla, y la pernera del pantalón estaba desgarrada por el violento contacto con la carretera, y en la parte inferior derecha del cuerpo, a la altura de la tercera costilla, la chaqueta tenía un desgarro irregular de unos 3 centímetros de largo. Blake lo examinó con atención. Debido a la posición del cuerpo, en relación con el suyo, no se había dado cuenta hasta entonces. El señor Smithers no era un hombre alto, aunque sí, bastante corpulento, y Blake se preguntó qué podría haber causado ese desgarro. Instintivamente, sintió que si lograba llegar a ese punto,
estaría a medio camino de esclarecer el crimen. De pronto, se le ocurrió una idea nueva. El paradero del sombrero del muerto podría ayudarle. Llamó al grupo de hombres que susurraban entre ellos, y les ordenó que se quedaran donde estaban, y que bajo ningún concepto perturbaran el camino pisándolo. Luego, cogiendo el farol, avanzó unos pasos por el borde del camino, manteniendo la luz baja, pero el sombrero no estaba a la vista. Se quedó allí un momento, pensativo y frunciendo el ceño. Luego, volvió sobre sus pasos, y continuó caminando en torno al cuerpo, primero más cerca, y después a cierta distancia. Pero no había señales del sombrero por ninguna parte. Volvió de nuevo, prestando esta vez más atención a la franja de hierba irregular que había al costado del camino, y efectivamente encontró el sombrero, pero a unos 10 metros de donde yacía el cuerpo. Además, estaba destrozado, hasta convertirse en una masa casi irreconocible, por un violento golpe en la parte superior, que lo había destrozado por completo. Sin embargo, no había ninguna herida en la parte superior de la cabeza del señor Smithers. Cuanto más profundizaba en los indicios, más inexplicables y contradictorios le parecían, y Blake volvió a abordarlos con renovado interés. Al principio, había esperado un caso bastante sórdido y corriente, pero ahora se encontraba ante un misterio apasionante. Arrebatando el segundo farol al hombre que lo llevaba, tomó uno en cada mano, y volvió a examinar el camino. Antes de haber dado una docena de pasos, se detuvo. Se agachó, acercó las luces al suelo, y lanzó una exclamación de satisfacción. Luego, se alejó rápidamente en dirección a la bifurcación de los dos caminos, agachándose cada 10 metros aproximadamente, para estudiar el terreno. Los que lo observaban, vieron que las dos luces se iban alejando cada vez más, después se detenían un instante en el punto de cruce, y luego se apresuraban por el carril de la derecha, que conducía a Helsingford. Aquí, nuevamente las luces se quedaron fijas por un tiempo bastante apreciable, y luego retrocedieron una vez más. «¿Qué está haciendo ese forastero?», dijo uno de los hombres, chupando su pipa vacía. «La gente dice que es muy inteligente», respondió otro, «y que no le teme a nada. No pensará enfrentarse a esos gitanos solo, ¿no? Será mejor que vayamos, y le echemos una mano». «Mejor nos quedamos donde estamos», repuso el primero. «Ya vendrá a buscarnos si necesita ayuda». Blake regresaba por la carretera a toda velocidad, con los faroles balanceándose y haciendo ruido tras él, pero manteniéndose con cuidado al borde de la hierba. Pasó al grupo que estaba frente al cuerpo, sin prestarles atención, y siguió adelante por la carretera, deteniéndose y mirando aquí y allá. 20 metros más allá de donde yacía el señor Smithers, Blake lanzó un rápido y breve grito de satisfacción, y se dejó caer de rodillas, con la cara cerca de la superficie de la carretera, los ojos brillantes, y toda su figura tensa, nerviosa y alerta. Después de unos momentos, se levantó, se frotó las rodillas, y regresó hacia los hombres, acercándose hasta donde el cuerpo yacía inerte, con la cara inclinada hacia el suelo, y los pies moviéndose con cautela, como si no quisiera tocar nada. Cuando estuvo junto a ellos, se giró, y preguntó bruscamente: «¿Alguno de ustedes tiene una bicicleta que pueda prestarme?» Uno del grupo se lanzó hacia el seto, y sacó un viejo y destartalado vehículo con ruedas macizas, que utilizaba para ir al trabajo. «Gracias», dijo Blake. «Aquí tiene 5 chelines, por el uso de esta noche. Si no estoy de vuelta cuando se vaya a trabajar mañana, le daré otros 5. Páseme uno de esos faroles, por favor. Gracias y buenas noches». Y al segundo siguiente, la bicicleta avanzaba a toda velocidad, por la carretera, hacia el pueblo de Helsing, y pronto se perdió de vista más allá de la curva. «¡Qué tipo más gracioso!», dijo el dueño de la bicicleta. «Ojalá no vuelva hasta dentro de 15, y me pague bien por mi bicicleta. Por fin llega la policía». A lo lejos, en el camino, había oído y reconocido el pesado y majestuoso paso oficial de los representantes locales de la ley. Blake, farol en mano, había desaparecido en su bicicleta prestada, y ya era bien pasado el mediodía, cuando alguna de las buenas personas de Helsing volvió a verlo. Estaba embarrado de pies a cabeza, y empapado hasta los huesos, pues había llovido mucho justo antes del amanecer, y había estado pedaleando durante toda la noche. Además,
Tenía un hambre desesperada y estaba muy cansado. Se había lavado, se había cambiado de ropa, y estaba a punto de sentarse a comer un gran plato de jamón y huevos, cuando entró el inspector de policía local. Se frotaba las manos y sonreía. «Buenos días, señor Blake», dijo con un dejo de condescendencia en la voz. «Me alegro de que estuviera en esta zona, justo cuando ocurrió esto. Por supuesto, todos hemos oído hablar de usted, y de algunas de las cosas inteligentes que ha hecho, pero esta vez, su ayuda no será necesaria. Ya hemos arrestado al culpable del asesinato del señor Smithers, y espero que pueda transmitir su buena opinión de nosotros a los peces gordos de Scotland Yard. Gracias a esa pista suya, supimos qué ruta habían tomado los gitanos, y lo seguimos de inmediato. Pero habían dado la alarma, y se habían marchado a toda prisa. Sin embargo, aquí hay muchos de ellos, y varios de nuestros hombres saben interpretar esos mensajes, hechos con trozos de ramas y cosas por el estilo, que dejan por ahí, para que sus compañeros sepan hacia dónde se han ido. Efectivamente, justo después de Helsingford, habían girado hacia el norte, y allí encontramos unas ramitas cruzadas. Debían de ir muy rápido, porque los perseguimos durante 10 millas, antes de alcanzarlos. 2 de los hombres son conocidos cazadores furtivos, y les reconocimos de inmediato. Intentaron el típico engaño de parecer inocentes, pero me di cuenta de que estaban nerviosos, así que revisé sus carros. Sin embargo, en el segundo, escondido entre ropa vieja, encontré el reloj del señor Smithers y la cadena rota. Así que eso puso fin a su juego. Uno de los hombres juró que lo había encontrado en un bosque cercano, pero eso era demasiado casual, por supuesto, así que los llevamos a los 2 al calabozo, y una patrulla montada está vigilando al resto de la banda. Así que encontró a uno de ellos, en posesión del reloj de Smithers, dijo Blake lentamente, frunciendo el ceño para sí mismo. ¿Tiene el reloj consigo, inspector? ¿Puedo verlo un momento? Por supuesto, señor. Lo traje conmigo, porque voy a ver al magistrado Harbord, para hablar del caso. Buscó en su bolsillo, y finalmente sacó el reloj, y lo dejó junto al plato de Blake. Era un reloj sencillo, de oro, el cristal estaba roto, y la caja estaba abollada en un lado, claramente debido a un fuerte golpe. Tenía un trozo de cadena de oro, quebrada en el extremo, y en la parte posterior de la caja, en pequeñas letras negras, estaban las iniciales JS. Blake lo miró minuciosamente, antes de devolvérselo al inspector. Se trata, sin duda, del reloj de Smithers, dijo. Lo reconozco por la rotura de la cadena. Este eslabón torcido que hay aquí, corresponde exactamente al eslabón que todavía está en el chaleco. ¿Dónde dijo el hombre que lo había recogido exactamente? En un pequeño bosquecillo a la izquierda de la carretera, justo a este lado de Helsing. Pero, por supuesto, esa mentira era demasiado evidente, porque no solo el bosquecillo se encuentra más allá de la casa del señor Smithers, sino que el pobre hombre fue atacado a media milla del lugar. Así es, dijo Blake. ¿Piensa ir directamente a casa del señor Harbord? Bueno, desde aquí hay un buen trecho, así que lo iba a dejar para después de la cena, y luego iría allí. Usted también será bienvenido, si desea acompañarme, señor. Gracias, dijo Blake. Me gustaría muchísimo. Mientras tanto, supongo que no habrá inconveniente en que eche un vistazo a la casa de la víctima, solo para pasar el tiempo. De ninguna manera, señor Blake. Uno de nuestros hombres está allí, pero solo mencione mi nombre, y él lo dejará entrar. Estaré de regreso aquí, a las 2:15. Blake terminó de desayunar, y se dirigió a The Grange, la propiedad donde había vivido el señor Smithers. No tuvo ninguna dificultad para entrar. La única dificultad real fue eludir la conversación del policía, bien intencionado pero bastante hablador, que estaba a cargo. Recorrió la casa, y luego se concentró en el jardín de la parte trasera. Era pequeño y una parte considerable estaba cubierto de vidrio, a modo de invernadero. Una mirada bastó para ver que el señor Smithers había sido un horticultor entusiasta y experimentado, y que no había escatimado gastos en su afición. 2 de los invernaderos estaban llenos de orquídeas, y las puertas estaban equipadas con cerraduras de palanca patentadas,
lo que demostraba que éstas eran el orgullo especial del señor Smithers y que las guardaba con celoso cuidado. Blake obtuvo las llaves y entró. El señor Smithers había sido, claramente, uno de esos hombres que experimentan con las orquídeas, comprando lotes aquí y allá, por unas pocas libras, con la esperanza de criar algún día una nueva especie y hacer una pequeña fortuna con ello. Antes de que Blake hubiera llegado al segundo invernadero, un par de minutos después, descubrió que, por una vez, el señor Smithers había estado experimentando con éxito. Cuidadosamente escondida en un rincón protegido, donde un observador casual podría haberla pasado por alto, había una orquídea de un negro azabache perfecto, un ejemplar absolutamente único, tanto por su color, como por el magnífico tamaño de la flor. Blake la miró con una luz extraña en sus ojos, porque sabía que estaba viendo la causa inmediata del asesinato del señor Smithers. Luego, volvió a cerrar la puerta, y salió sin hacer ruido, pero conservando las llaves. Una hora más tarde, estaba sentado en el coche, al lado del inspector, y se dirigía a la casa del magistrado, el señor Harbord. El señor Harbord vivía en una espaciosa casa blanca, situada en un terreno agradable, con jardines y terrazas bien cuidados y ordenados. El inspector recorrió la entrada trasera, que conducía a los establos, para dejar el coche, ya que esperaba que lo entretuvieran durante algún tiempo. Blake encendió un cigarrillo y se paseó, hablando con el mozo de cuadra, y observando el lugar con aire abstraído. Supongo que no pasarán muchos años, antes de que los caballos desaparezcan definitivamente de las carreteras, salvo como curiosidades, dijo finalmente. Creo que tiene razón, señor, respondió el mozo. Todo el mundo parece estar loco por estos nuevos coches apestosos, como los llamo yo. Sin embargo, aquí tenemos más suerte que en la mayoría de los lugares. No hay muchos de ellos, porque las carreteras no están en muy buenas condiciones. El gobernador tiene uno, y 2 o 3 más de la nobleza de los alrededores. Pero no se parece en nada a Surrey, o a los lugares cercanos a la ciudad. Supongo que habrá tenido que recurrir a ellos, y aprender a conducirlos. Yo no, gracias a Dios. Tengo que limpiarlo y ponerle aceite y todo eso, pero el jefe siempre conduce solo, por suerte. No puedo conducir estos trastos, pero limpiarlos es bastante complicado. Mire esto, por ejemplo, dijo, abriendo la puerta del garaje. El señor Harbord vino ayer de la ciudad, y esta mañana me llevó 2 horas enteras, quitarle el barro y la grasa. Blake miró el coche, un potente motor de 40 caballos, con 2 asientos tipo butaca, y asintió. De todos modos, con un coche de ese tamaño, debería poder moverse con bastante rapidez. ¿Está listo, inspector? Muy bien, le acompaño. Y tirando el cigarrillo, se dirigió a la casa. El señor Harbord estaba en su estudio. Era un hombre moreno y de rostro delgado, de unos 40 años, con un bigote caído que ocultaba una boca bastante desagradable, rasgos toscos, y ojos oscuros, demasiado juntos y de párpados estrechos. Era evidente que no estaba de muy buen humor, y parecía haber almorzado más de lo que debía, pues tenía el rostro enrojecido, y sus manos temblaban notablemente. «Bueno, ¿qué es lo que quieren?», preguntó con irritación. «¿Y quién es ese caballero?». «Vine a verlo, por el caso del asesinato de Smithers, señor. Y este caballero, el señor Blake, vino conmigo, ya que fue uno de los primeros en encontrar el cuerpo. Le envié un informe del crimen esta mañana, señor, realizado por uno de nuestros hombres». El señor Harbord asintió. «Recibí su mensaje. Parece un caso grave, así que llamé por teléfono a Sir Charles Moon para que viniera. Un momento, le enviaré un mensaje para que venga enseguida, y escuche lo que tienen que decir». Poco después llegó Sir Charles, un colega magistrado, un típico hacendado rural, de modales francos y cordiales, y un rostro amable y más bien astuto. «Bueno, inspector, a Sir Charles y a mí, nos encantará saber algunos detalles», dijo el señor Harbord, con tono cortante. «Sea lo más breve posible, ya que deseo ir a la ciudad en el tren de la tarde». «Bueno, señor, ya le conté en mi informe sobre el hallazgo del cadáver. Y ahora tenemos a los hombres a buen recaudo bajo llave, un par de gitanos. Uno de ellos tenía el reloj del muerto escondido en su carro,
pero hasta ahora no hemos podido encontrar la bolsa ni el dinero. ¿Y el caso contra esos hombres que ha arrestado? ¿Está claro, inspector?, preguntó Sir Charles. Está claro como la luz del día, y tampoco hemos perdido mucho tiempo. El señor Blake fue capaz de ponernos sobre su pista. ¿El señor Sexton Blake?, preguntó Sir Charles. Blake hizo una reverencia. Estoy encantado de conocerle, dijo Sir Charles. He oído historias maravillosas sobre lo que es capaz hacer y lo que ha hecho. Mi prima, Lady Blair, nunca se cansa de cantar sus alabanzas. En cuanto a este caso, supongo que estará de acuerdo en que tenemos a los hombres adecuados. No queremos cometer ningún error, ¿verdad? Pero con su apoyo no hay nada que temer. No, no creo que haya nada que temer al respecto, dijo Blake secamente. Así que, tal vez, Sir Charles, sería tan amable de firmar una orden judicial y entregársela al inspector, para que él pueda arrestar al culpable de inmediato. Sir Charles se lo quedó mirando fijamente, y el inspector tragó saliva con sorpresa. Pero, ¿los hombres no fueron ya arrestados?, preguntó el primero. Sí, han detenido a 2 gitanos, pero yo estaba proponiendo que detuviéramos al asesino del señor Smithers. ¡Qué tontería!, interrumpió el señor Harbord. Seguro que el caso contra esos gitanos está bastante claro. El inspector dice que encontró a uno de ellos en posesión del reloj del muerto. Ambos son conocidos por ser individuos indeseables. Usted mismo los vio, cerca de la escena del crimen. Realmente, no veo el sentido de llevar el asunto más allá. La policía buscará, y probablemente encontrará, más pruebas, y el caso puede seguir su curso de la manera habitual. Si los hombres pueden demostrar su inocencia, y esa es una posibilidad que no debemos pasar por alto, entonces podemos buscar otras pistas, pero con un caso tan sólido, no creo que sea muy necesario. Mi caso es tan sólido, que puedo asegurarle que no habrá ningún problema, fue la seca respuesta de Blake, si usted o Sir Charles fueran tan amables de firmar una orden judicial. Sir Charles cogió una pluma. Confío plenamente en usted, señor Blake. No entiendo en absoluto a qué se refiere, pero estoy seguro de que usted sí lo entiende, así que aquí tiene lo que necesita, y firmó. Blake secó cuidadosamente la tinta, y le pasó el papel al funcionario. Ahora, inspector, dijo, si tiene un par de esposas, tal vez sea mejor que arreglemos este asunto. ¡Cuidado! Se oyó un grito ronco e inarticulado, como el grito de un animal dolorido, un estrépito y un cristal astillado, y Blake, arrojando al inspector a un lado, agarró la pierna del señor Harbord, justo cuando estaba saltando por la ventana. Sir Charles y el policía estaban demasiado atónitos para moverse, y Blake tuvo que trabajar duro, pues el hombre se resistió como un loco. Pateó, mordió y forcejeó, y el vidrio roto casi le cortó una arteria, antes de que Blake lograra por fin arrastrarlo de vuelta a la habitación y reducirlo. «Las esposas, rápido», gritó el detective sin aliento. «Las muñecas detrás de él». «Bien, eso es todo, así estará más seguro». El desconcertado inspector obedeció mecánicamente, y el señor Harbord fue esposado y empujado a un asiento. «Por el amor de Dios». «¿Qué significa esto, señor Blake?», jadeó Sir Charles. «No querrá decir que tiene alguna sospecha sobre el señor Harbord, ¿verdad? La sola idea es absurda». «Quiero decir», respondió Blake, respirando todavía con dificultad, «que allí sentado está el hombre que asesinó al señor Smithers. Y si yo no hubiera estado en el lugar, puedo decir, sin alardear, que hay 1000 posibilidades entre una, de que el verdadero criminal nunca hubiera sido descubierto». El caso presentaba algunos aspectos bastante inusuales. Sir Charles se sentó pesadamente, y se cubrió los ojos con la mano por un momento, tratando de ordenar sus pensamientos. «Harbord», dijo por fin, «en nombre del cielo, dile que hay un error. Esto es como una horrible pesadilla. Dile al señor Blake que por una vez se equivoca». El señor Harbord frunció el ceño sombríamente. «¿De qué serviría? Todo ha terminado», dijo. «Pero, no querrás decir que eso es verdad», exclamó Sir Charles. «Es mi deber advertirle, señor», comenzó formalmente el inspector,
Que todo lo que diga. Cállese, maldita sea, gritó Harbord. Y ocúpese de sus propios asuntos. Lo confieso, pero si no hubiera sido por ese bruto entrometido, habría estado bastante a salvo. Sir Charles dejó caer los brazos sobre la mesa, con el rostro horrorizado pero sombrío. Señor Blake, ¿podría explicarme? Por supuesto, Sir Charles. Los detalles del caso no carecen de interés. Para empezar, cuando encontré el cuerpo, y a los hombres que lo rodeaban, noté, en primer lugar, que la herida era de una naturaleza muy inusual, y que el golpe había sido asestado con una fuerza casi sobrenatural. Me enteré por los hombres, que el señor Smithers era un hombre muy metódico, y que era bien sabido, que regresaba siempre de su trabajo en un tren en particular, que los viernes llevaba una bolsa de dinero consigo, y algunos otros detalles. Faltaban el dinero y el reloj, y el golpe que causó la muerte había sido tan fuerte, que hizo rodar el cuerpo una y otra vez por la carretera. Pero otra cosa que me llamó la atención, fue que el sombrero del señor Smithers no estaba a la vista. Uno hubiera esperado que, al haber sido golpeado por detrás, el sombrero estuviera en algún lugar más adelante. Finalmente lo encontré, muy maltratado, a una distancia considerable detrás del cuerpo. En otras palabras, el cuerpo había sido propulsado una distancia de varios metros, después de recibir el golpe. Además, el golpe en sí mismo habría dejado el sombrero intacto, ya que fue golpeado en la base del cráneo. A partir de eso, y de una extraña marca de rasguño, en el lado derecho de la chaqueta, supuse que la causa de la muerte no fue, ni más ni menos, que un automóvil. Eso explicaría la terrible fuerza del golpe, la propulsión del cuerpo hacia adelante, y el sombrero maltratado, detrás del lugar donde se encontró el cuerpo. La corriente de aire del automóvil lo había arrojado a un lado, y probablemente se había estrellado contra la parte delantera del automóvil y había sido aplastado. De no ser por la ausencia del dinero y del reloj, todo podría haber parecido un atropello accidental. Pero pronto me di cuenta de que no era así. Tomé un farol, y advertí a los hombres que se mantuvieran alejados de la carretera, y comencé a examinar cuidadosamente las huellas del coche. Como sabrán, es fácil determinar en qué dirección ha viajado un automóvil, observando las pequeñas piedras en las huellas. Estas son empujadas primero hacia adelante, y luego arrojadas hacia atrás por las ruedas. Además, suponiendo que un pequeño surco cruza la carretera, cualquier pequeño desnivel repentino hace que los neumáticos se abulten perceptiblemente y ensanchen las huellas. Esto también sucede cuando un automóvil está parado. Bien, al seguir las huellas del coche en su camino de regreso, descubrí que había estado mucho tiempo protegido por el seto en el camino que conduce a Helsing, en un punto desde el cual, aunque a él no lo veían, el conductor sí podía distinguir el camino principal hacia Helsing. Algunas gotas de aceite lubricante lo confirmaron. Siguiendo las huellas desde allí hacia el cuerpo, vi, para mi asombro, que, lejos de tratar de evitar al señor Smithers, el auto se había acercado deliberadamente hacia él, por detrás, y le había arrollado. Esto se demostró fácilmente, por el hecho de que las huellas de las ruedas, en algunos lugares, cubrían las de sus pisadas, lo que indicaba que el coche venía detrás de él. Ahora bien, el conductor conocía claramente los hábitos del señor Smithers. Su hora habitual, para pasar por el cruce del camino y la carretera principal, era 10 minutos después de las 10. Aquel es un tramo muy solitario, y el señor Smithers, al ser muy sordo, no iría a venir el coche. Su asesino, que sabía todo esto, lo había acechado discretamente, y luego, lo había atropellado a sangre fría. Las huellas proporcionaron una prueba más de esto, ya que a las 10:20 minutos, hubo un breve chubasco, y las huellas de las ruedas estaban salpicadas por las gotas de lluvia, lo que indicaba que el coche había pasado antes. Pero eso no es todo. Después de atropellar a su víctima, el hombre detuvo el coche 30 metros más allá del cuerpo. Las huellas abultadas mostraban el lugar donde se habían aplicado los frenos, y después aceleró de nuevo, para asegurarse su crimen. «Dios mío, esto es espantoso», murmuró horrorizado Sir Charles. Tras un momento de silencio, Blake continuó. Para que el crimen pareciera obra de un vagabundo, se apoderó del reloj y de la bolsa de dinero. Luego, regresó a su coche y se encendió un cigarrillo,
con sus manos temblorosas por los nervios, no le fue fácil. Encontré 3 cerillas y una colilla en el camino. Después, continuó su viaje. Por supuesto, no quiso guardar objetos tan incriminatorios como el reloj y la bolsa, ni un instante más de lo necesario. El primero lo arrojó al bosque, en cuanto se alejó un poco. El reloj se golpeó y abolló al hacerlo, ya que se detuvo a las 10:21, lo que demuestra que todavía estaba en funcionamiento cuando se lo arrancó a la víctima. El gitano, probablemente, estaba cazando furtivamente cuando lo encontró. Supongo que la bolsa de dinero se encontrará en el pequeño arroyo que corre bajo el puente, camino de Helsing. Sería la forma más fácil de deshacerse de ella. Para continuar, tomé prestada una bicicleta y un farol, y seguí las huellas. Me costó una noche de descanso, porque el coche dio una vuelta de unas 40 millas. Pregunté a varias personas, con las que me crucé en las afueras de Helsing, si habían visto un coche. Por suerte, 2 de ellas lo habían visto. Me dijeron que circulaba a una velocidad endiablada, y un carretero había anotado el número de la matrícula, ya que había asustado a su caballo. El número era 10.073, y la letra E. Me pareció curioso, porque la letra E es la matrícula de los coches de Staffordshire. La matrícula de Essex, como ya saben, es la letra F. Me pareció que sería fácil convertir una F temporalmente en una E, y tomé nota de ello. Para resumir, después de perder el rastro una vez, finalmente seguí el rastro del coche hasta esta casa. Luego, centré mi atención en otros asuntos. Un cable cifrado, en respuesta a uno que envié, pronto me dio el nombre del propietario de la matrícula F10073, solo para comprobar mis propios descubrimientos. Así que conocía ya la identidad del culpable, pero faltaba el motivo. Eso también lo descubrí. Smithers había dicho a varios conocidos que esperaba hacer fortuna pronto con sus flores, pero no dijo nada más. Examiné sus invernaderos, y allí, para mi asombro, descubrí, cuidadosamente escondida, una magnífica orquídea negra. Sir Charles dio un respingo. Exactamente, dijo Blake. Ya ve lo que quiero decir. Hace unos 15 días, leí que se habían expuesto 2 espléndidas orquídeas negras, y que su expositor, el señor Harbord, había rechazado 6.000 libras por un solo ejemplar. Él había robado el polen al señor Smithers originalmente, y se había hecho pasar fraudulentamente por el verdadero cultivador de este ejemplar único de orquídea, que, por su rareza, valdría una fortuna desde el punto de vista de un coleccionista. Evidentemente, el señor Smithers había oído hablar de esto, o el señor Harbord sabía que inevitablemente pronto lo haría, y desesperado ante la idea del escándalo y la publicidad que vendrían a continuación, tomó una salida desesperada del problema, que casi tuvo éxito. Hace un momento, miré la matrícula de su coche, y en la base de la F hay 2 líneas marcadas con rayas. Los contornos de la base convierten la F en E. El mismo Harbord las había rellenado con un poco de pintura negra, y tan pronto como salió de esta parte del país, las limpió de nuevo. Y ahora, inspector, le aconsejo que se lleve consigo arrestado al verdadero culpable, y deje en libertad a esos 2 hombres gitanos, que nada tienen que ver con el crimen. Sexton Blake regresó esa misma noche a Londres, tras esas breves vacaciones que, finalmente, más que descanso, le habían proporcionado uno de los casos más interesantes con los que había tenido que enfrentarse. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.